Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Sean nuevamente bienvenidos a esta su serie y su canal. Hablemos de historia Venezuela. Bueno, en el capítulo anterior vimos la primera parte de esta miniserie de dos capítulos sobre el bicentenario de la batalla de Junín. Vimos todas las dificultades y todos los problemas políticos con los que tuvo que lidiar el libertador Simón Bolívar tras su llegada al Perú en 1823 y antes de dar batalla en 1824, tanto en la batalla de Junín como en la batalla de Ayacucho. Ahora, en esta segunda parte, vamos a ver la batalla como tal. Para ello, seguimos conversando con nuestro amigo Javier Escala, historiador y profesor. Y bueno, sin más preámbulos, vamos entonces con la segunda parte de esta miniserie. Te diría, Sí, Javier, bueno, que vayamos ahora al análisis de la batalla como tal. ¿Ok? He podido chequear algunas fuentes y entiendo que la batalla eh, la dirige el propio Bolívar, pero que hay algo de precipitación en la manera como se da y que esa precipitación en la manera como se da le da una cierta ventaja a su vez a los realistas en cuanto a cómo disponen sus fuerzas en el campo, a cómo se da la batalla, al hecho de que el ejército patriota no haya podido usar la artillería, a que a su vez se le haya llamado la batalla silenciosa, porque nada más pudieron hacer uso de las armas blancas, de los sables, de las lanzas, de los, de los, de los cuchillos, de las espadas, este, etcétera. Y que, bueno, ojo, la precipitación en cuanto a cómo se hicieron las cosas, pero la batalla tenía que darse al fin y al cabo, ¿no? También he leído algunas cosas que tienen que ver con respecto a quién es el verdadero héroe de la batalla. Algunos obviamente consideran que Sucre, otros consideran que es el general de la Legión Británica que estaba presente, Miller. Este, Otros hablan de un sargento peruano que cambió las órdenes en medio de la batalla. Vamos a hablar un poco de la muy batalla, rápido, que me muy parece que es rápido. muy importante. Sí, bueno, vamos a hablar de la batalla, como tal, Javier, por favor. ¿Mm? Entonces, lo primero que hay que decir, bueno, como te venía comentando, es que Bolívar, recordemos que Bolívar se estaba organizando en el norte, tenía sus montoneros, también ahí hubo participación de la guerrilla, que eran los que hacían las observaciones, las avanzadas, los que buscaban los recursos, etcétera, los que estaban hostigando a los realistas, pero Bolívar se decide atacar a las fuerzas realistas cuando se entera precisamente de la división que existe en el Alto Perú, ¿no? Cuando se entera del pronunciamiento que hace Olañeta y de la guerra que se está dando allí. Él comprende que Canterac prácticamente quedó solo, quedó aislado, que Valdés no va a poder socorrerlo porque Valdés fue al Alto Perú a someter a Olañeta y que es el momento, ¿no? Es el momento de atacar porque las fuerzas numéricas se lograrían, digamos, podían estar a la par, o sea, lo podía enfrentar de tú a tú. Decide avanzar. La estrategia de Simón Bolívar es sorprender a Canterac en su cuartel general en los valles centrales del Perú. Canterac, por otro lado, no cree que Simón Bolívar vaya a avanzar con una fuerza numerosa y aquí se comete el primer error. El primer error lo comete Canterac. ¿Por qué? Porque Canterac no explora bien el terreno, no explora bien los alrededores de donde se da la batalla, que es el lago de Chichancoya, que hoy es el lago Reyes, o también se conoce como el lago de Junín, que es una laguna que está cercana a la Pampa, donde se dio la batalla, no explora bien, termina cuando se da cuenta, como un con fuerza realmente numerosa, decide entonces marcar la retirada. ¿Retirada por qué? Para poderse refugiar o poderse concentrar con el virrey al sur y poderlo atacar con una fuerza mucho mayor. En la retirada, eh, Bolívar lo observa y se da cuenta que, bueno, que los realistas se están retirando a una marcha rápida. La infantería al trote, perdón, la infantería
paso redoblado y la caballería al trote, ¿no? O sea, se están retirando rápidamente hacia Parma. Bolívar entonces manda a la caballería, o aproximadamente 900 jinetes, a atacar la retaguardia de Cantera. La caballería republicana estaba comandada por el general Mariano Necochea, que era un general argentino que estaba sirviendo a las órdenes del libertador Simón Bolívar. Finalmente, Cantera decide entonces darle batalla, pero lo hace con su caballería. O sea, Cantera confiado en su caballería, en el prestigio de esa que hasta entonces había tenido la caballería realista, de ser prácticamente indoblegable, decide hacerle frente y ordena a la infantería y a la artillería que continúen su marcha. Ahí está el segundo error. Cantera no utilizan el campo de batalla, digámoslo así, prescinde de la artillería por un lado y de la infantería. De hecho, el general O'Connor, ¿cómo se llama? Francis O'Connor, que fue uno de los participantes de la batalla por el bando republicano, en su memoria afirma que si Canterac hubiese puesto en las ancas de los caballos una compañía de tiradores, el daño que le hubiesen hecho a la fuerza republicana hubiese sido tremendo. ¿Por qué? Vamos ahora al lado republicano. Bolívar ordena eh, a la caballería marchar, pero esta caballería tuvo que pasar por un estrecho desfiladero, que unos lo denominan el Abra de Cacamarca. Esa Abra es un desfiladero muy estrecho que tiene, por un lado, la laguna y el pantano, que está cercano a la laguna, y por otro lado, la sierra. O sea, es un paso muy estrecho. De hecho, O'Connor menciona que lo tuvieron que pasar a mitad de columna, que era muy difícil pasarlo, y esto imposibilitó que todas las fuerzas republicanas pudiesen organizarse rápidamente en el campo, en la llanura. Eh, y esta situación fue aprovechada por Cantera para poderlos atacar. Ahora, ¿cuál fue el otro error que cometió Cantera? Ordenar atacar al galope a una distancia muy larga del mando republicano. ¿Qué causa esto? Que los caballos cuando terminen llegando lleguen muy cansados. O sea, tú te lanzas un galope en media legua, el caballo llega prácticamente acotado al combate, ¿no? Ese fue el otro error que hizo Cantera. El segundo error, Miller, que era el que dirigía la caballería peruana y finalmente terminó dirigiendo toda la caballería cuando Necochea resultó herido, intentó atacar por el flanco derecho. No pudo porque los realistas se le fueron encima. Otro error de Cantera fue lanzarse contra la caballería de Miller sobre el pantano. O sea, no hizo un reconocimiento previo del terreno y por supuesto el pantano frenó, o sea, no pudo hacer una persecución realmente efectiva. Y aquí, cuando Miller se está retirando, se produce la cometida por la retaguardia del primer cuerpo de los húsares del Perú al mando del teniente coronel Suárez. Este teniente coronel Suárez o Isidoro Suárez sería el bisabuelo materno del escritor Jorge Luis Borges, ¿no? Pues eso ya es otra cosa. De hecho, Borges hasta le tiene un poema. Y bueno, dentro de la historiografía peruana se le da el crédito al teniente Andrés Rasuri, que es el que cambia la orden que le da la mar de retirada y le dice a Suárez que no, que la orden es atacar, ¿no? Lo cierto es que el papel de los húsares del Perú es, digamos así, relevante. Atacan la retaguardia de los realistas que están persiguiendo a Miller. Miller ordena volver cara y terminan prácticamente destruyendo o poniendo en fuga el flanco derecho de Cantera. Por otro lado, las unidades que se habían podido reorganizar, que eran apenas dos
de los granaderos de Colombia, al mando del mayor Brown, consiguen traspasar el flanco izquierdo de los realistas y ponerse en la retaguardia. Entonces, ahí vemos que las fuerzas de Cantera terminan siendo sometidas por su flanco, por el flanco derecho con Miller y los húsares peruanos, y por el flanco izquierdo por los granaderos de Colombia. En ese momento, el resto de las fuerzas terminan organizarse, entiéndase los húsares de Colombia, que eran liderados por el teniente coronel José Laurencio Silva, y terminan acometiendo hacia el frente, hacia el centro, ¿no? Al final, Canterac tiene que prácticamente abandonar el campo. Ciertamente la batalla fue armas blancas, es decir, sable y lanza. La mortandad fue aproximadamente, la caballería realista eran de 1.300 hombres, aproximadamente 300, 400 hombres fallecieron, murieron en la batalla, y Canterac se retiró muy diezmado, muy mermado. La caballería realista perdió esa fama de ser una caballería indoblegable y se retiró rápidamente. O sea, la retirada de Canterac además fue un desastre, porque se retiró y eso que estaba a una distancia realmente, eh, a una distancia realmente superior a los republicanos, o sea, les tenía un trecho bastante significativo, pero se estaba retirando rápidamente y en la retirada perdió caballos, soldados, municiones, cañones. O sea, fue una retirada realmente apresurada, y al final, bueno, terminaría reuniéndose con el virrey, pero con una fuerza realmente diezmada en lo material, en lo personal y en lo anímico. Ahora bien, ¿qué significó esta batalla? Que fue una batalla, prácticamente fue un choque entre las caballerías republicanas y Antes, las antes, caballerías. antes de entrar en el significado, Javier, disculpa que te interrumpa, pero me parece importante, oyéndote los personajes que acabas de nombrar, destacar que a pesar de que fuiste muy enfático en señalar anteriormente que algunos países vecinos y los patriotas del continente o de la región, porque no fueron del continente, sino de la región suramericana, no quisieron apoyar mucho o seguir apoyando, mejor dicho, pero me parece importante oyéndote destacar que efectivamente hubo una presencia importante de fuerzas continentales, en el sentido de que al fin y al cabo, si te pones a analizar la composición del ejército que participó allí, del bando patriota, bueno, era bien variopinta, ¿no? Había obviamente fuerzas colombianas, lo cual para el momento significaba venezolanos, neogranadinos, ecuatorianos. Había obviamente fuerzas peruanas, que para el momento entonces significaba peruanos como tal y bolivianos. Había, por supuesto, a pesar de que no habrían mandado más, pero ya había en el Perú fuerzas rioplatenses y chilenas. Este, y alguna Había vez le inglés también. escuché alguna vez le escuché decir o alguien refería que en un programa Euler Pietri habría asegurado que algunos brasileños incluso había, con lo cual todas las nacionalidades de Sudamérica para el momento estaban presentes tanto en Junín como en Ayacucho, lo cual le da a Bolívar y a Sucre el gran honor de haber dirigido tal vez el único ejército suramericano que se haya reunido en la historia, ¿no? Que son los que se reunieron en el Perú en 1824. ¿Mm? Sí, bueno, sí, lo que pasa es que, bueno, allí hay fuerzas que habían quedado, o remanentes que habían quedado de aquella fuerza que acompañó a San Martín en 1820, como Miller, como Martín Ise. Martín Ise era el almirante que estaba dirigiendo el sitio en el Callao, y de hecho, en el medio de Ayacucho y de esta batalla se dieron dos enfrentamientos más. El primero, que es un combate naval, y el otro, el combate de Bellavista, que se da a las afueras del Callao, en el que termina resultando derrotado el coronel Luis Urdaneta. Luis Urdaneta terminaría siendo derrotado,
y los realistas estarían en control de la capital un mes más. Esa batalla fue en noviembre de 1824. Pero sí, ciertamente, hay, digámoslo así, soldados de varias nacionalidades, pero fundamentalmente la fuerza de Simón Bolívar era, las dos terceras partes eh, eran soldados de Colombia o de la Gran Colombia y la otra parte eran peruanos. El resto eran, sí habían fuerzas, pero eran muy pocas. O sea, estaban los granaderos a caballo, los granaderos que había fundado San Martín, pero eran muy pocos. Creo que eran 150, 200, o sea, sí habían, pero ya no eran esa fuerza que había acompañado a San Martín. Y Bueno, prácticamente el brazo de esa fuerza eran los peruanos y mayoritariamente los colombianos. correcto. Yo oí nombrar a José Laurencio Silva, cosa que es muy Porque importante. ahorita son representantes de los húsares de Colombia, ciertamente. Correcto. Bueno, que muy buena representación, que así como el coronel Rondón acompañó a Bolívar en toda la gesta de la liberación de la Nueva Granada y fue el gran héroe del Pantano de Vargas y Pantano de participante Vargas. también estrella de la batalla de Boyacá, bueno, José Laurencio Silva, hay que decirlo, acompañó a Bolívar en toda esa gesta de la liberación del Perú, fue Lo con él acompañó hasta hasta el Bolivia, final. fue con él Hasta hasta el final, Bolivia. porque en Santa Marta, cuando Bolívar estaba prácticamente en sus últimos días, José Sí, Laurencio Silva estaba allí sí, y fue el que prestó la camisa, y no sí. solamente eso, se había casado con una de las sobrinas Sí, del sí, libertador Simón claro, Bolívar, que también fue pero aquí lo que quiero un destacar, más allá del tema de la fidelidad a Bolívar como individuo, es que Laurencio Silva, José Laurencio Silva estaba presente en esa campaña de la liberación del Perú. Por cierto, campaña que ya Bolívar había previsto, habían varios. Ujú. perdón, Estaba él, estaba Lucas Carvajal también, que tuvo un papel muy importante. Y también era venezolano, Lucas correcto, Carvajal, claro, ya para esta de época creo que José Laurencio Silva tenía el rango de coronel. coronel. Ujú. Sí, tenía rango de coronel, correcto. Y quiero destacarlo porque José Laurencio Silva siempre fue muy destacado en todas las acciones militares. Llega a Carabobo con el rango de teniente coronel, ya aquí tiene el rango de coronel, y la verdad es que fue un hombre sumamente destacado y ahí representó muy bien a las fuerzas, a los llaneros venezolanos, entre otras cosas, Y con ¿no? un gran valor, y con un gran valor personal, porque se dice que en la batalla de Junín mató a 4 hombres que se le estaban enfrentando a la vez. A la vez. Y fue, para que Eso, sepa, junto con el general Carreño, es el héroe de la independencia más herido durante toda la guerra. Exhibía en su cuerpo 14 heridas visibles, ya ¿no? O sea, imagínate tú. Bueno, fíjate, Javier, nos queda unos 7 minutos aproximadamente para ir ya buscándole las conclusiones al programa. Te invitaría entonces a que vayamos entonces analizando sin meternos en la batalla de Ayacucho, que será objeto de un programa diferente y cuyo bicentenario también vamos a conmemorar este año, que le vayamos buscando entonces las conclusiones a esta batalla de Junín, de lo que sí Junín. de Junín, las conclusiones, los efectos que va a traer, y alguno de ellos lo asomaste, ¿verdad? Ujú. Tanto dentro del bando patriota como del lado realista, porque esas diferencias, por ejemplo, que había allí, bueno, van a minorar con esta victoria patriota. Los realistas se van a dar cuenta, bueno, que divididos no van para ningún lado, por más que hasta ese momento, sin duda alguna, Javier, sin duda alguna, los realistas subestimaban tremendamente a Bolívar y al ejército patriota. Y yo creo que esta victoria los va a ubicar. Entonces, te invito a que en menos de 5 minutos pongamos un poco la parte conclusiva de este evento. Bueno, la consecuencia más relevante es que le da a Bolívar el control de la zona central del Perú, una zona central muy rica en recursos, le deja a Bolívar recursos significativos, como te estoy refiriendo, en su retirada, Cantera deja, este, bueno, deja recursos de todo tipo, sobre todo armamento y pólvora que le serán de utilidad.
a las fuerzas de Simón Bolívar y prácticamente después de esta batalla las fuerzas del virrey quedan acorraladas al sur, quedan acorraladas en el Cusco, porque en el Alto Perú estaba Olañeta, pero la lealtad de Olañeta no era total al virrey. Entonces prácticamente quedaron arrinconados Valdés, el virrey y Cántera al sur, al sur. O sea, esa batalla le termina de entregar a Bolívar los valles centrales del Perú, le permite sitiar de una manera más fuerte y más enérgica al Callao y a la capital, y le permite a Simón Bolívar incluso hasta delegar funciones en Sucre para ocuparse de la parte del gobierno en la capital de ese virreinato. Y sería Sucre finalmente el que terminaría asumiendo el mando del Ejército Libertador Unido, que era el nombre real de esa fuerza, una vez que, y esto también hay que referirlo, Simón Bolívar termina siendo sacado de la presidencia de Colombia y del mando de las fuerzas de Colombia tras haber aceptado la dictadura en el Perú. El Congreso colombiano emite una ley que despoja de las facultades de presidente y comandante de las fuerzas de Colombia, Libertador Simón Bolívar. Por tanto, Sucre en Ayacucho era el comandante no solamente del Ejército Libertador Unido, sino del Ejército de Colombia. Javier, has dicho algo que me llama un poco la atención. Yo entiendo perfectamente que lo de del comandante de los ejércitos es así. Lo que me llama la atención es que has dicho que lo despoja del carácter de presidente de Colombia, y eso sí que me genera dudas, porque yo creo que el carácter de presidente de la República de Colombia no lo perdió nunca. Tanto así Bueno, lo despoja, tanto así que él regresa en el año, no me acuerdo si a finales del 26 o principio del 27, y no, tienes inmediatamente razón, es reconocido por tienes todos como razón, lo que presidente. quita son las facultades extraordinarias Ah, y eso el sí. mando de las fuerzas de Colombia por aceptar la dictadura del Perú. Entonces, prácticamente no tiene mando militar Simón Bolívar dentro, o sea, legalmente, porque en la práctica, de hecho, los oficiales firman un decreto diciéndole a Simón Bolívar que reflexione, que se quede en, en la fuerza, y ese bando, bueno, más que bando, ese comunicado está firmado por Sucre, por O'Connor, por Silva, por toda la oficialidad de esa fuerza militar. Creo que la fecha es 24 de octubre de 1824, en el que le están pidiendo a Simón Bolívar que no abandone, que reflexione. Finalmente Bolívar termina decidiendo entregándole el mando a Antonio José de Sucre. Entonces, por tanto, Sucre no solamente era comandante del Ejército Libertador Unido, que era un ejército compuesto por fuerzas peruanas y colombianas que estaban en el Perú, sino pasa a ser el comandante también de las fuerzas de Colombia, Sí, completo. correcto. No, y además es que no podía ser de otra manera, Javier, porque lo contrario hubiera sido, por muy congreso que fuese, hubieran tenido que violar la Constitución de Cúcuta de 1821 para despojar a Bolívar de la presidencia de Colombia. Eso está claro, ¿no? Está bien, pero No, no, aclaramos. le quita son las facultades plenas que le habían dado en un decreto de 1821 para hacer la guerra y para dirigir la guerra eh, al sur de Colombia. Debe haber sido posterior al 21, debe haber sido como el 23 tal vez. Pero bueno, está bien, perfecto. Está bien, claro. O el 22 tal vez, cuando decide ir hacia el Ecuador. No, no, Pero pero perfecto. a él le habían dado un decreto, a él le habían dado a finales del año 21 facultades plenas para dirigir la guerra al sur de Colombia, es decir, en Pasto y en Ecuador. Sí, Ese tiene decreto se razón. mantuvo hasta el año 24, que lo derogan y le quitan todas esas facultades. Entonces, Simón Bolívar finalmente tiene que entregar la fuerza militar a Sucre en ese año, a finales de 1824, que era el único general que le tenía cierta confianza y sabía que podía dar un buen Sí, sí. rendimiento en batalla. No, no solamente que le tenía cierta confianza, yo diría que era el único de los generales
a quien realmente le tenía confianza plena, porque además Bolívar se la demostró una y otra vez, no solamente de manera fáctica, sino que lo escribía, lo profesaba, lo dijo muchas veces, antes y después de ese episodio. Adelante. No, sí. No, sí, ciertamente. Y Sucre fue el que liberó el Ecuador, ¿no? Con la batalla de Pichincha. O sea, ya lo había demostrado. Y este nombramiento ciertamente ocasionó ese roce con Lamar, porque Lamar no era solamente un general, Lamar era el gran mariscal José de Lamar. Entonces, Lamar no quedó del todo satisfecho de que un general de menor rango que él fuese el comandante. Pero sí, ciertamente, y Sucre hizo muy bien el trabajo, siguió las órdenes del libertador Simón Bolívar a finales de ese año de 1824 de no presentar batalla a la Serna, a que esperase los refuerzos hasta que a finales de noviembre de 1824 Bolívar le da la orden de que dé batalla, y esta orden le llegaría a Sucre eh, 3 días antes de la batalla de Ayacucho, que es lo que le permite organizarse y dar batalla directamente al virrey. De hecho, Sucre le escribe en una carta a Simón Bolívar después de la batalla que la orden que le manda Simón Bolívar de dar batalla, por supuesto, alivió sus fuerzas, que venían en constantes marchas y contramarchas, evitando el combate con el virrey. Muy bien. Bueno, muy bien, Javier. Perfecto. Eso será entonces ya materia de otro programa, como ya lo hemos dicho. Este año es el bicentenario, tanto de Junín como de Ayacucho, y a Ayacucho le dedicaremos un programa especial como bien se lo merece y como ya lo hemos anunciado en este programa y en otros. Así que te estaremos invitando para ese programa Claro, aniversario es una batalla que cierra el proceso. que cierre el proceso. Así es. Ya los otros bicentenarios que vienen después de eso son un poquito más polémicos, Javier. Bueno, en el 25 tenemos la creación de la actual Bolivia, República de Bolivia, por ejemplo, sí. en el año Y- 1825, el 9 de agosto, sí, 9 de agosto de 1825, cuando se declara la independencia de Así es. Bolivia. Y luego tenemos el de la Constitución de Bolivia, luego vendremos con Bolivia, otra cosa. el Congreso de Panamá, la Cosiata, o sea, todavía faltan, Sí, sí, por eso, pero más polémicos todos los eventos que vienen después. Y, ciertamente. más polémicos. Pero bueno, el de Tenemos las son grandes élites. batallas, el de las grandes batallas termina sin duda alguna con el de la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre del año 24. Bueno, muy bien, Javier, muchas gracias por aceptar Muchas la gracias a ti, invitación Vale, por la y por estar invitación, y aquí. bueno, y cualquier cosa estamos a la orden. Pues, muy bien, muchas gracias, Javier. Gracias por todo. Ha sido todo por hoy, estimados amigos de esta serie y su canal. Hablemos de Historia de Venezuela. Los invitamos a todos a suscribirse a nuestro canal. Si no lo han hecho, a dejarnos sus comentarios en la sección para ello que está aquí abajo en el canal. También, si les gusta lo que vieron, pues darnos un like y también apoyarnos con su super gracias o unirse a nuestra comunidad. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima entrega. Hasta la próxima. Gracias. Muchachos, los invito a todos a que construyamos futuro partiendo de la verdadera historia. ¿Me acompañan? Sí. Vamos pues.